que aquí hay debate entre dos posiciones de lo que crea una IA es una obra, que yo digo que sí personalmente. Entonces la gente que se queda en que no es una obra pues ya se acaba ahí. Y yo continúo, pero claro, es una obra pero es autora. Y ahí yo cuando digo que ahora mismo la IA no es autora. Claro, vamos a definir esos términos porque creo que es muy interesante, porque además creo que son términos más, o sea, tú los comentas en un aspecto más legal del término que no en el aspecto que tenemos la mayoría de los mortales del término, ¿no? Porque yo, por ejemplo, una obra lo veo como algo excelente, algo que es muy bueno, pero en cambio legalmente no tiene nada que ver con eso. Entonces tenemos dos términos importantes. Obra tenemos no. Por un lado, sí. No quiere decir que sea buena o mala, ¿no? Tenemos por sí, dos puede partes. Ser malísima, es una obra. Exacto, tenemos dos partes. Tenemos por una parte la autoría o el autor, y por otra parte la obra. Y tú dices que la IA es capaz de crear obras, pero no es autora de estas obras. Claro. Cuéntame esto para un niño de 5 años. Vale, pues una obra está amparada por la ley de propiedad intelectual de cada país, en concreto la nuestra, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que las obras están definidas en esa ley porque es lo que se va a proteger. Pues como obras científicas, literarias y artísticas, soporte tangible e intangible, que si ve el futuro. Bueno, ese es el artículo más o menos ahora de cabeza. Sí, de cabeza, difícil. Pero casi es así. O sea, y claro, es un ámbito muy amplio. Vale. Quiere decir que en este momento la ley dice, vale, como yo soy una ley, es una ley, el texto refundido es del 96, pero ya cogía de otras leyes anteriores, dice, bueno, pues como yo no sé qué obras se van a inventar en el futuro, pues yo recojo aquí que todo lo que tenga esta originalidad, que no lo he dicho que eso es lo más importante, vale. Originalidad en un soporte tangible o intangible, o que se invente en el futuro, es decir, cualquier tipo vale, mientras que sea original y sea literario, artístico y científico. Vale. Y de hecho luego desarrolla un listado de lo que son obras, pero son, y la jurisprudencia lo ha reiterado muchísimas veces, son números, no son números clausus, es decir, no es lo que está en esa lista y ya está. Esa lista es indicativa pues de lo que había en ese momento, pero ahora se puede ir ampliando. Se puede ir ampliando. Vale, entonces una obra es cualquier cosa creada de forma que sea original. Claro, pero ahí es donde está el debate con esta gente que dice que no es obra. ¿Por qué? Bueno, con esta corriente, perdón. Estoy aquí muy coloquial. No, que, claro, dicen original. No es original porque si se ha lucrado de otras obras anteriores para crear, y además luego ya metiéndonos en más jurisprudencia tanto europea como española, la originalidad también es la subjetiva y la objetiva es la novedad, que sería la que pensamos, pero la subjetiva es la que el autor impregna su propio carácter, su propia manera de pensar. De hecho, mira, es que en la legislación francesa, que me gusta muchísimo, la ley de propiedad intelectual describe, en su preámbulo ya y luego en sus primeros artículos, describe las obras como œuvres de l'esprit, obras del espíritu, porque considera que lo que se está protegiendo aquí es un pedacito del alma de cada autor que pone en la obra. De verdad, no lo pones en el preámbulo. Vale. Son obras del espíritu, son obras del alma. Entonces, claro. Claro, entonces la IA no podría tener obra, ¿no? Sí, de hecho luego hay un montón de jurisprudencia de la Unión Europea como Cofemel y tal, que habla de el elemento técnico, que si un autor utiliza pues una cámara especial para revelar o yo que sé, o Word, lo que escribe en Word no es de Word, es de él, ¿no? Aquí es más obvio porque Word no hace nada, pero la IA sí hace. La IA sí hace. Esta diferencia. Claro. La diferencia es que no es simplemente una herramienta, sino que esa herramienta viene con una creatividad que lanza parte o la obra en total, depende un poco de cómo sea, y con lo cual ahí está un poco la parte interesante, ¿no? Entonces vamos a asumir, como tú bien dices, que la IA crea obras. Yo sí que creo que es una obra, la definición no hay porque nada que choque. También hablan de la autonomía. Yo sí que creo que la IA es autónoma, aunque haya que darle un hecho generador, que es decirle haz. Sí. Pero sí que creo que tiene autonomía porque utiliza una red análoga. Y luego creo que el argumento de, oye, es que se ha lucrado de obras pasadas, yo también. Yo si escribo un libro... O voy al museo, veo fotos, claro, o tal, y luego las hago fotos. Y los pintores practican, o sea, claro. Es verdad que estamos en una desventaja clara y, como tu visión catastrófica bien dice, de una máquina que es potentísima, que tiene acceso instantáneo a millones de datos. Es un cerebro cósmico, vaya. Entonces, para entendernos, si la inteligencia... Quiero aclarar que esto no es ley. Esto es, en base a lo que tenemos ahora,
tu interpretación de ello. Claro, y hay corrientes distintas. Hay gente que dice que no es una obra. Habrá abogados que digan que no, vale. Entonces, pero para entender tu visión, entendemos que cuando una IA, en base a un entrenamiento, crea algo nuevo o diferente, mezclado, si quieres, de todo eso, eso se convierte en una obra, ¿vale? Claro. Y luego, en cambio, si regurgita algo, como se han visto casos que regurgita un artículo del New York Times, entonces eso sí que ya pasaría a ser un plagio porque no es original. Claro, pero esto también, lo del plagio, la gente habla del plagio de la IA, pero el plagio de la IA no es automático. Es lo que tú bien dices. Si la obra es nueva y original, pues no hay plagio. Claro. Si no, sí habrá plagio, pero igual que si yo cojo y plagio otra cosa, se me va a juzgar, o sea, la IA y a mí se nos va a juzgar en los mismos términos respecto al plagio del Código Penal. Es plagio, sea con IA o con carboncillo que decíamos antes, ¿no? Vale, entonces tú hablabas de la segunda parte, que es la parte en que la IA sea autora. Entonces ahí dices que ahí no, porque ¿cuál es la definición de autor en la legislación? La persona humana. Porque ahí hablamos de humano. Hablamos... Un perro no puede ser autor. No. De hecho, ahora sí que te cuento, pero ya ha pasado que un simio intentó ser autor y no le dejaron. Sí, el mono del selfie, ¿no? Sí. Bueno, si quieres lo comento muy rápido. Sí, claro. Simplemente es que creo que fue en 2011, un fotógrafo, David Splatz, no sé si el apellido exactamente es ese, pero creo que es David Splatz, en Estados Unidos fue y dejó la cámara para que el simio Naruto, que ese si no me olvido de su nombre, hiciese, o sea, dejó la cámara a ver qué hacía. Y entonces él se hizo varios selfies. Y de hecho selfies que se veía una intención, porque ponía caras distintas. O sea, él sabía, él sabía lo que es una cámara. O sea, es un simio, tiene cierta inteligencia. Uh-huh. Y entonces nada, pues el autor, o sea, el fotógrafo, quiso que las fotos estuviesen a nombre del simio, de Naruto. Y en los Estados Unidos, o sea, los tribunales dijeron que no, porque... O sea, por mucho reconocieron, lo que sí reconocieron, y por eso también este es otro de mis argumentos para decir que si es una obra lo que crea la IA, es porque los tribunales sí reconocieron que lo que había hecho el simio, o sea, Naruto, era una obra. Sí lo reconocieron, ¿sabes? Pero dijeron, no tiene personalidad jurídica. El mono no puede crear. Entonces, como no puede crear, no puede ser titular, perdón. No puede ser titular de los derechos que ha creado. Entonces en ese caso, falta una parte. Le negaron la autoría al simio por el simple hecho de no ser humano. Por no tener esa personalidad jurídica de la que hablábamos antes, esa ficción jurídica a lo mejor para un simio, porque no tiene derechos. O sea, claro, lo que permite la personalidad jurídica es el titular de derechos. Si no, no existes. Por eso una empresa tiene la ficción jurídica de ser personalidad jurídica, para poder tener derechos, para poder... Entonces, si no, no existiría. Una empresa puede ser autora. Claro, pero bueno, te estás adelantando. Pero sí, pero en excepciones muy tasadas por la ley. Okay. Claro, pero ahí sería como... Claro, ahí la ley reconoce que hay excepciones, pero son pocas. Y lo que habla, de hecho, el preámbulo de la propia ley, habla de la tarea puramente humana de crear. Puramente humana. O sea, eso está puesto en un texto en el BOE. O sea, eso es... Vale. Te quiero decir... Esas palabras, no sé, a mí me impactan mucho, es muy fuerte, ¿no? Puramente humana de crear, o sea, está denotando una intención tan pura, tan fuerte de lo que el legislador quiere, lo que la sociedad está legislando, lo que estamos, la intención, ¿no? Lo que pensamos que es crear. Claro, entre obras del espíritu, tarea puramente humana. Claro, todo tan vinculado una cosa con la otra. Entonces tenemos que la IA técnicamente debería poder crear obras, técnicamente no debería poder ser autora de ellas. Claro, pero eso hablábamos antes de la personalidad electrónica con una... Claro, que eso podría ser que hiciese la posibilidad de que la IA fuese autora en un futuro, ¿no? No se está barajando ahora mismo, no estoy diciendo, pero... Es un posible... ¿cómo es esto? Un hecho ficticio legal. Una ficción jurídica, que nos encanta a los abogados. Exacto, vale. Entonces, si tenemos esos dos pasos, podemos entender que entonces la inteligencia artificial puede crear cosas, pero no puede ser autora de ellas. Entonces aquí la siguiente es quién es el autor entonces de esas cosas creadas con IA. Entonces aquí, ¿cómo está ahora mismo legalmente? Si yo creo una foto con Midjourney, creo un texto con ChatGPT, creo un libro con Microsoft Copilot, ¿me puedo definir como autor de ello? Claro. Aquí es lo que hablamos siempre. Se barajaban como 4 opciones. La IA, que ya hemos descartado que no es autora. Uh-huh. El que hace los prompts, el que hace el hecho generador que llamamos para que se pueda crear. Que quizás sería lo más lógico para la mayoría de los mortales. Claro, ¿no? Claro. Bueno, ahora estoy dando las opciones. Sí, Esto es como, ¿quién quiere ser millonario? Exacto. Luego me dices Luego respuesta A, B. Vale. Aunque bueno, tú ya tienes... Yo me lo sé porque vi la presentación. Sí. ¿Por dónde? Sí. El que crea la IA,
que la ha entrenado y tal, que o sea, quiero... El creador de la IA, sí, claro. O sea, en este caso OpenAI para ChatGPT. Claro, que quiero recalcar una cosita que a veces como que se mezclan muchos términos, o sea, se mezclan muchos conceptos, que es que el que crea una IA ya tiene una protección la IA se puede registrar, la IA es suya, entonces él se puede lucrar de esa IA. Vale. Lo que estamos hablando es lo que crea la IA. Exacto. Entonces es importante dividir eso porque creo que hay gente que no la IA como en sí, que habla de... el producto que la IA genera Claro, después. no creo que la gente piense que es titular de la IA por usarla, sino al revés, claro. que como que se defiende mucho, no, es que cómo se va a lucrar el que ha creado la IA. Oye, el que ha creado la IA es suya, está protegida y se lucra de la IA. Ahora estamos hablando de lo que tú haces con la IA. Con la IA, exacto. No sé si a lo mejor nadie está confundido y me creo yo que la gente está confundida, pero creo que es importante. Puede ser un punto, sí. Y... Decías 4 y decías que había el tema de la IA en sí, el que hace el prompt, el creador de la IA y el cuarto, ¿quién es que dice? Pues una colaboración, que eso vale, eso es entre el que crea la IA y el que lanza el prompt. Que eso es una figura que está recogida en la ley de propiedad intelectual, la obra en colaboración. En colaboración, vale. Que es cuando la obra pues se hace entre dos personas y no se puede distinguir quién ha hecho qué. Yo creo que para la mayoría de los mortales pensamos que lo lógico sería que yo, que he prompteado a la IA, la pueda crear. Pero claro, ahí entramos en un debate muy interesante porque hay IAs que no prompteas, sino que simplemente le dices, genérame una imagen random. Yo creo que ahí está el caso por caso. Yo creo que la que dices, genérame random... Tú no eres autor, está claro. O sea, está un botón, ¿no? O sea, creo que eso no es suficiente como para ser autor. Pero entonces, ¿y esa autoría podría quedar virgen, que no nadie fuese el autor de esa obra? A ver, yo creo... No. O sea, porque en el caso del mono, ¿a quién se asignó la autoría? Al fotógrafo que tuvo la iniciativa de poner la cámara allí y al final, porque, claro, bueno, no la puso en la mano, que es lo que decía él, que la dejó ahí, que él tal, pero él tuvo la iniciativa de decir, oye, voy a dejar aquí y a ver qué pasa con el mono. Él creó la idea, el concepto que llevó a concluir en la obra. Claro, entonces fue él. Vale, y entonces, ¿ahora mismo hay alguna legislación sobre el tema de IA o no está definido? No está definido, de hecho, ahí está todo... De hecho, para que tengamos una idea, claro... La palabra autoría tampoco está definida en ninguna de las leyes, ni la nuestra, o sea, luego hay jurisprudencia y todo lo que... Pero ni en el convenio de Berna ni nada que nos aplica. O sea, la autoría no es algo tan fácil de definir. Vale, pero entonces cuando hablamos de derechos de autor... Claro, pero porque hablamos... Porque la autoría como checkpoints. Vale. O sea, la autoría humana sí, eso es lo que está definido. Que son los humanos. Pero no hay algo que tú puedas... desengranar y decir, vale, es esto y esto, como por ejemplo la originalidad, que hablamos de subjetiva y objetiva. Vale. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí. Entonces ahora mismo no está definido quién es el autor del producto y entonces ¿a qué nos tenemos que remitir? Vale. ¿Qué pasa cuando la legislación va un poco por detrás, como suele pasar siempre? Bueno, como pasa siempre en las cosas tecnológicas. Vale. Que hay que ir al marco contractual privado para suplir el marco. Términos y condiciones. Términos y condiciones. O bueno, si tú contratas a alguien, pues el contrato, ¿no? Claro. Y que suscribas con... Y eso tiene validez legal siempre que no haya ley, ¿no? Claro, o sea, luego si va contra la ley, pues se tendrá que revisar y todo eso se puede declarar. Por eso, por ejemplo, el ChatGPT estuvo ahí en Italia baneado, o sea... Siempre puede pasar, o sea, al final, pero es algo muy importante, que la autonomía de los contratos, de la voluntad de las partes, de suscribirse entre ellos el contrato, tiene fuerza de ley entre las partes. O sea, lo que yo firme contigo tiene fuerza de ley entre nosotros. Correcto. Las obligaciones, ¿no? Entonces, por ahora, nos podemos atender a los términos y condiciones. O sea, ahora mismo el que yo pueda vender o no algo que he hecho con ChatGPT depende de mi acuerdo con ChatGPT o con OpenAI, tú tienes que tener... no con la ley porque no hay ley, básicamente. Claro. Tú tienes que tener en cuenta si ChatGPT te deja ser autor de lo que crees. Con eso tienes que también decirle al quien se lo vendes, oye, soy autor, y tienes que tener lo que se llama como un chain of title bien definido, la cadena de titularidad de derechos. Vale. Y ahí es donde los abogados son muy útiles. Y ahora mismo creo que en la mayoría de IAs generativas, ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, etcétera, el término y condición es que puedes explotarlo. Es decir, que tú puedes hacer lo que te dé la gana, puedes venderlo, en la mayoría. Entiendo que habrá algunas que tengan unos derechos, unos términos más tal. De hecho, Stability, que es la empresa tras Stable Diffusion, tiene una serie de modelos que son con explotación comercial y de pago. Y tiene otros que tienes que pagar una suscripción para poder tener esa explotación comercial. Pero tú pagas 20 euros al mes y luego tú puedes vender por 10 millones si tú quieres, ¿no? O sea, claro. Es el momento que te dan el derecho a explotarlo comercialmente.